Muy bien, queridos hermanos, ya estamos aquí. Vamos a dar inicio con nuestro servicio del día de hoy. Y bueno, quiero compartir con ustedes un mensaje que me llena de mucho gusto, que personalmente me entusiasma, que me ayuda a mi corazón. Aprender de la palabra de Dios siempre será motivo de gozo, siempre será motivo de gran alegría. Y yo te quiero hoy preguntar, ¿qué produce hoy el cansancio en tu corazón? El estrés, la fatiga son constantes en nuestro día a día, pero ¿qué lo produce? ¿Qué lo genera? ¿Te habías preguntado alguna vez eso? Hoy trataremos en el mensaje que escucharemos acerca de cómo encontrar descanso para nuestra alma. Y hoy precisamente abordaremos este aspecto, encontrar descanso, un descanso que es tan necesario, un descanso que en ocasiones no nos percatamos de cuánto lo estamos necesitando, ya que tratamos de llenar nuestra agenda de actividades que comúnmente no resuelven nuestra necesidad de descanso, sino que maquillan nuestra real necesidad. Es como los analgésicos, ¿verdad? Los analgésicos son buenos, pero en realidad lo que hacen es disfrazar el dolor, lo adormecen. De tal manera que hoy, más que nunca, es necesario ir a quien nos trae, a quien nos da verdadero descanso para el alma. Esto me recuerda un par de escrituras que quiero leerte, tú puedes anotarlas, por favor. Es el Salmo 61 y dice así la escritura: solo en Dios haya descanso mi alma. Solo en Dios haya descanso mi alma. Dice, de Él viene mi salvación. Aprendamos de nuestro Dios. Solo en Él encuentra descanso el alma. Y dice el Salmo 62, versículo 5, lo siguiente: solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Mira el versículo 1 y 5 de este Salmo 62. Qué maravilloso es Dios, que nos recuerda quién es Él, lo que Él es capaz de hacer. Dice que solo en Él encontramos descanso. De Él viene la salvación y de Él viene la esperanza. Mira cuán equivocados en ocasiones estamos nosotros al buscar en otros elementos el descanso que el alma necesita, al buscar en aspectos del carácter lo que el alma necesita. Solo en Dios debemos nosotros estar convencidos de esto. Solo en Dios haya descanso el alma. Pero antes de abordar la escritura que estaremos profundizando hoy, que es Mateo 11 del 28 al 30, es el pasaje que en cuestión estaremos profundizando. Es bueno entender un poco del contexto. El contexto nos va a ayudar a identificar aspectos que nos permitan profundizar más en el tema de hoy. En este pasaje, el Señor se está dirigiendo al pueblo de Israel, quien estaba atribulado y agobiado. ¿Has estado tú así? El pueblo de Israel estaba así, y era por sus propias vidas, pero también aunado a sus propias vidas estaban las cosas externas. Había elementos externos que les agobiaba y eran los argumentos de los fariseos, los argumentos legalistas de los fariseos y las consecuencias que traía consigo dichos argumentos, como por ejemplo, los fariseos imponían cargas sobre cargas. Haz esto, no hagas aquello. Y esto traía mucha frustración, mucho descontento. Y tú y yo sabemos lo que la frustración y el descontento traen consigo. Definitivamente que el ser legalistas va a traer frustración y descontento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, en el versículo 2, Cristo se refiere a los escribas y a los fariseos como los hombres que se sientan en la silla de Moisés. Una de las traducciones así menciona. ¿Cuál era el punto? Los fariseos reclamaban la autoridad de Moisés.
como intérpretes y maestros de la ley. Es decir, que ellos demandaban o buscaban que todo aquello en Israel que se sometiera a Moisés también debía de someterse a ellos. Pero no solamente Cristo los confrontó en esa ocasión, también en otro punto les dice, y ellos, refiriéndose a los maestros de la ley, atan pesadas cargas y colocan sobre los hombros y las colocan sobre los hombros de los hombres. Entonces, ellos habían buscado muchos mandamientos, muchas prohibiciones, que esto generaba frustración. Ahora bien, eso es un poco del contexto. Cuando pensamos en que el hacer las cosas que denoten cierta espiritualidad es lo que el Señor busca, y dejamos nosotros de lado la palabra, dejamos de lado el amor y dejamos de lado la verdad, nosotros no seremos tan diferentes a los religiosos y fariseos legalistas a los que el Señor confrontó. A veces nosotros tenemos la actitud de ponerle cargas a otros que no estamos dispuestos a cargar. Preguntémonos, ¿estamos siendo nosotros legalistas? ¿Estamos siendo nosotros más reacios a que las personas que nos rodean hagan cosas que ni siquiera nosotros estamos dispuestos a hacer? Eso no va a traer ni descanso para ti, ni descanso para otros más. La realidad de las cosas es que el Señor nos ofrece descanso verdadero, descanso para nuestra alma. En la Escritura nosotros encontraremos descanso. En la palabra de Dios encontraremos la dirección que necesitamos. Pero es en medio de este escenario religioso que el Señor hace una muy amable invitación a todos aquellos que quieran experimentar el alivio, el gozo y las bendiciones de su vida a través, escuchemos bien esto, hermanos, a través de una relación de gracia, una relación de fe con nuestro Señor Jesús. Entonces, esta invitación nos involucra a todos. Esta invitación nos la hace el Señor a todos. Y debemos nosotros de poner especial atención a este llamado, porque el nivel de compromiso que se requiere para esta invitación es mucho más profundo que el ser legalista. ¿Por qué digo esto? Porque es muy sencillo decirle a los demás lo que tienen que hacer. Pero aquí el propósito es que nosotros aprendamos del Señor lo que debemos hacer. De tal manera que el tema que abordaremos es descanso para el alma. Descanso para el alma. ¿Por qué es importante encontrar en el Señor descanso? Nuestras vidas, queridos hermanos, requieren de ello. Abordemos la Escritura en esta mañana. Mateo 11, versículo 28 al 30. ¿Qué dice? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Otras traducciones nos dicen que están cansados y cargados, ¿verdad? Dice la Biblia, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Pues yo soy, escuchemos cómo es el Señor, yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Qué grato es escuchar de boca de nuestro Señor esta invitación. Es una invitación amable, es una invitación cordial, es una invitación muy especial la que el Señor nos hace. Y en esta primera parte del versículo 28, veamos la invitación amable, veamos la cordialidad de nuestro querido Señor, nuestro querido Jesús de Nazaret. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Vengan a mí es una muy particular palabra, es una exhortación, vengan, vengan. Es un estímulo
que es firme, que es profundo, que es una súplica profunda, fuerte, y expresa el deseo y la compasión del corazón de nuestro Salvador. Su súplica para que las personas vengan a Él como un descanso de su opresión. Es un llamado a volverse de cualquier cosa que estemos hoy dependiendo y que nos tiende a atar. Es un llamado más bien a depender del Señor. Para aquellos que hoy no están rendidos al Señor, es el equivalente a un llamado a creer en el Señor, que podamos creer en el Señor, pero quienes ya creemos en el Señor, este es un llamado para ser discípulos fieles, para ser discípulos constantes, para ser discípulos fervorosos, de tal manera que si tú no conoces del Señor, y si tú y yo ya estamos rendidos al Señor, el llamado es a volvernos completamente a Él. Y esta es una invitación que Jesús nos hace de manera tan franca, tan profunda. Él nos está llamando a todos los que están cansados de vivir oprimidos. Pero escuchemos bien esto, querido hermano, vivir oprimido bajo nuestro propio pecado. La iglesia ha padecido en diversas etapas, en diversas épocas de persecución y de muchas dificultades. Hoy por hoy no estamos, la mayoría de nosotros, inmersos en una preocupación. Puede que tal vez tu caso sí estés arriesgando tu vida, pero en la mayoría de nosotros lo que tenemos que tener mucho cuidado es con lo que ocurre a nuestro interior. Aquellos que hoy están afligidos, no por los pecados de otros, sino por el de sí mismos, es el llamado también. El llamado es aquellas personas también que están causando, generando que otros pequen, ¿sí? Es decir, el ejemplo que poníamos en un inicio de los fariseos que querían atar cargas tan pesadas que ni ellos mismos estaban dispuestos a llevar. De tal manera de que el llamado que el Señor nos hace es: vengan a mí, vengan. Definitivamente que este es un llamado maravilloso. ¿Cuál es el punto que el Señor nos quiere aquí transmitir? Nos lleva a que podamos cada uno identificar cómo está nuestro compromiso con Cristo. ¿Cómo está nuestro compromiso con el Señor? ¿De qué manera nosotros estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿De qué manera nosotros estamos teniendo una relación personal, profunda con el Señor? De tal forma de que no se trata de una reunión de domingo, no se trata de que podamos nosotros estar ajustándonos a una dinámica de ahora en esta nueva realidad. De lo que se trata más bien, y es en todo momento de lo que se va a tratar, es de que nuestra vida tengamos una relación personal e íntima con nuestro Señor. De eso es de lo que se trata, de que aprendamos a tener en el Señor depositada nuestro cansancio y nuestra carga. Aquellos aspectos que hoy nos están generando estrés, nos están generando afectación, el Señor quiere que vayamos a Él. Entonces, notemos algo importante, y es que vemos la condición de todos aquellos que están ya sea sin Cristo o quienes siendo aún discípulos no estamos sometidos a Cristo. O sea, lo que Dios nos está mostrando aquí es que vayamos a Él indistintamente de la condición en la que nos encontramos. Entonces, el objetivo es tener íntima comunión con el Señor. Pero habla aquí dos palabras sumamente interesantes. ¿Cuáles son? Cargados y cansados. Fíjate, o sea, qué interesante es esto, que estamos agobiados, cargados y también cansados. Entonces, cuando estamos nosotros agobiados o cargados, es una carga tan pesada.
Es una carga que se coloca sobre nuestros hombros, es una carga que se siente tan grande. Entonces, definitivamente nuestro Señor viene a quitarnos, a querer quitar esa carga, pero nos lo hace con una invitación. Es decir, tú decides, yo decido si continúo con esa carga o voy a Cristo y la deposito en Él. Entonces, definitivamente es una decisión personal. Aquellos aspectos que nos generan cansancio, ¿qué nos genera cansancio? El trabajo, el agotamiento que trae como consecuencia el esfuerzo de amar. Hay quienes nos estamos determinando en nuestro cristianismo a amar al prójimo, pero llega un momento en el que nos cansamos de amar a un familiar. Llega un momento en el que nos cansamos de amar a un vecino, de amar a un amigo, y hay cansancio. Ya no le quiero hablar, ya no le quiero llamar para invitarlo. O hay esa actitud de, en nuestro tono de voz, maltratar a nuestros propios familiares. Recordemos, querido hermano, que nosotros somos sal de esta tierra, somos luz, y una luz se pone en lo alto. Nosotros no debemos darnos lujos. Como por ejemplo, no, pues es que acéptenme, es que así soy en mi carácter, es que así es mi personalidad, es que todo mundo tiene derecho a fallar. Es verdad. Pero si nosotros estamos yendo a Cristo, te garantizo que nuestro carácter estará siendo moldeado, nuestro carácter estará siendo cuidado, modificado. ¿Por quién? ¿Por qué? Por el Señor Jesús, por la palabra de Dios, de tal forma que el cansancio lo traemos, lo cargamos o lo llevamos a Cristo. Entonces, este aspecto que el Señor refiere describe esos esfuerzos sin fruto del hombre de tratar con su pecado. Por eso estamos cansados, por eso estamos agobiados. La culpa, el aspecto que estamos hoy enfrentando genera culpa, genera afectación, de tal manera de que hoy es importante aprender. Ahora, veamos en la segunda parte de este versículo 28, ¿qué nos enseña? Dice así la palabra de Dios. Dice, y yo les daré, ¿qué? Descanso. Y yo les daré descanso. Recordemos esa parte que dice yo. ¿Quién se refiere? Nuestro Señor. Primero nos decía, vengan a mí. ¿Y quién dará descanso? El Señor. ¿No lo dará la actividad física que haces? ¿Te generará una buena sensación en tu cuerpo? De hecho, es bueno hacer ejercicio, ¿verdad? Ese hobby que tienes, a lo mejor te mantendrá entretenido, pero solamente el Señor dará descanso, querido hermano. Solamente Cristo da descanso. Ni un hobby, ni una actividad física, ni una capacidad que hoy tengas y desempeñes con gusto dará el descanso que solamente el Señor puede dar. Entonces esto nos recuerda de una necesidad, y esa necesidad es la persona de Cristo. Él dará descanso. Por eso, ni el más joven ni el más grande se debe de privar de una relación personal con Cristo. Porque cuando no estamos teniendo una relación personal con Cristo, estamos cansados y estamos agobiados. Estamos cargando las cosas nosotros. Entonces, en esta segunda parte, aprendemos que el que provee el descanso es el Señor. En este versículo 28b, aprendemos que quien trae descanso es el Señor. Descansar significa refrescar, significa dejar de trabajar. Pero ¿cómo puede Cristo dar descanso? ¿Cómo puede Cristo dar descanso? Queridos hermanos, necesitamos ir a nuestra relación con Dios, ir a nuestra devoción. Tal vez hoy no tengas las fuerzas para ir a orar, tal vez hoy no tengas las fuerzas para ir a abrir la Biblia. ¿Por qué? Porque hay algo oculto, hay algo escondido. Abre tu corazón. No permitas que tu corazón se prive del gozo de estar en la presencia de Dios. Cuando vemos en la Escritura, yo les daré
descanso. ¿Quién nos dará descanso? Es el Señor. No nos confundamos, querido hermano, el enemigo es eso, un engañador. El enemigo trata de disuadirnos, haciéndonos sentir que momentos especiales, por medio de una película, por medio de un hobby, por medio de una actividad, eso nos traerá el descanso. Es mentira. Y no estoy diciendo con esto que no pases un tiempo especial, que no tengas una actividad grata en compañía de tu familia, tus hijos. No estoy diciendo eso. Creo que tú entiendes a lo que nos estamos refiriendo. Cuando esas cosas vienen a ser parte y vienen a apoderarse de nuestra vida, es a lo que me refiero. Cuando esas cosas vienen a ser el Dios, ¿verdad? Es a lo que nos referimos. De tal manera de que, ¿qué produce el cansancio en ti? ¿Qué trae el cansancio en ti? Veamos esta siguiente parte de la escritura que estamos profundizando. Abramos nuestras Biblias aquí en Mateo 11, versículo 29 ahora, y dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su alma. Mira nada más de qué manera nos enseña el Señor. Mira nada más de qué manera nuestro Señor nos trae la solución, nos trae la respuesta a nuestro clamor, a nuestra plegaria. Nuestro Señor nos enseña algo muy importante. ¿Qué es esto importante? Primero que nada, nos hace un llamado al corazón. Nos hace un llamado a que identifiquemos nuestra verdadera fuente de vida. Y necesitamos también identificar esos medios por los cuales nosotros deberemos encontrar descanso. Nos dice el Señor ahora en esta parte, carguen con mi yugo. Fíjate, qué interesante es. Otras traducciones dice, toma mi yugo. Y aquí nos está refiriendo el Señor de algo muy, muy profundo. Nos habla que su yugo es ligero. Su yugo es ligero. Mira, algo interesante es que nos voltea él la mirada hacia algo referente a su personalidad. Y es que él es apacible. Otras traducciones dicen manso, ¿verdad? Dice que él es apacible y humilde de corazón. Esta es de las pocas escrituras en donde nos hace referencia directamente el Señor a su carácter. ¿Cuántos de nosotros somos así? ¿Cuántos de nosotros necesitamos aprender del que es apacible, aprender de la humildad del Señor? ¿Cuánto necesitamos hoy aprender? Entonces el Señor nos refiere a su carácter, nos refiere a su personalidad y nos dice, aprendan de mí. Aprender del Señor es un proceso. Para seguir el ejemplo del Maestro necesitamos nosotros adentrarnos en ese proceso. Para que ese proceso nos genere un cambio, para que nos volvamos nosotros a la semejanza de Cristo, ¿verdad? Entonces es aprender. Un discípulo aprende del Maestro. Significa que estamos aprendiendo no para investigar, sino estamos aprendiendo para practicar. Estamos aprendiendo para vivirlo. No es lo mismo, querido hermano, saberse la Biblia que aplicar lo poco que sabemos de la Biblia. Es muy diferente eso. Podemos saber mucho de la Biblia. Los fariseos, los maestros de la ley, sabían mucho, pero para ellos era mucho mejor decirle a los demás lo que debían de hacer que ellos mismos aplicarlo. Hoy es importante que aprendamos del Mesías. Entonces, aquí cuando nos enseña el Señor, aprendan de mí, es crear hábitos, es crear una disciplina, es crear una constancia, ¿verdad? ¿Quieres encontrar descanso para tu alma? Sé constante en el Señor. Sé constante en tu disciplina. No pierdas las decisiones que ya tomaste de profundizar en la Biblia, de orar. No pierdas eso. Entonces el Señor nos habla a nuestros corazones, ¿verdad? Y algo que también es muy importante, que no dejemos de largo. Nos dice, carguen con mi yugo, cárguenlo,
¿Por qué? Nos dice algo muy profundo aquí. Y es lo siguiente, porque mi yugo, veámoslo aquí en la escritura, dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mi yugo es suave y la carga es liviana. Definitivamente, cuando estamos mirando estas frases, cuando estamos mirando esta dirección, no debemos nosotros dejar de ver quién nos lo está diciendo, la forma en la que nos lo está diciendo y el enfoque hacia nuestras vidas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando dice aquí la escritura, porque mi carga es suave. Otras traducciones es, porque mi yugo es fácil. Cuando dice, porque mi yugo es suave, otras traducciones, insisto, mi yugo es fácil. Esta palabra fácil, esta palabra suave, nos enseña algo. Quiere decir que el yugo, conocemos tú y yo lo que es un yugo. Un yugo es un madero modificado, trabajado para colocarse en los lomos de esos animales fuertes que están empujando una yunta, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, mi yugo es fácil, mi yugo es suave. Entonces, lo que ocurría y lo que debemos de tener nosotros en mente es que en aquellas épocas el dueño llevaba su yunta, llevaba sus animales al carpintero y el carpintero, hacía o tomaba medidas de los lomos de estos animales tan fuertes para que el yugo calzara perfectamente y no le generara daño al animal. Se ajustaba para que no le lastimara. Nosotros podemos de manera muy sencilla imaginarnos lo siguiente. ¿Cuál era la profesión de nuestro Señor antes de su trabajo, de su ministerio, de su labor ministerial? Nuestro Señor era carpintero, ¿verdad? Entonces, cuando nuestro Señor usa esta metáfora, no nos es difícil imaginar que Él pudo haber participado en la elaboración de un yugo o bien elaborado un yugo que calzara perfectamente en los lomos de dichas yuntas. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando el Señor dice, mi yugo es suave, mi yugo es fácil, es como si nos dijera el Señor, el yugo que yo te ofrezco, ponle tu nombre, el yugo que yo te ofrezco, Roberto, encaja perfectamente en tu vida. Yo tengo un plan perfecto para tu vida. Querida hermana, el Señor tiene un plan perfecto para tu vida. No desfallezcas, no te impacientes. Tarde que temprano la bendición llegará. Pero mientras esa bendición tan anhelada llega, no descuides tu relación con Dios. Recuerda, querido hermano, querida hermana, que la meta es el cielo. Hermanos, no perdamos nuestro caminar en Cristo. No perdamos nuestra constancia en el Señor. Él nos ofrece un yugo suave, un yugo suave, un yugo fácil. Es más difícil vivir alejado de Dios, vivir como enemigo de Dios. ¿Sabes? El estar al lado del Señor es lo mejor que ha pasado conmigo y seguramente tú puedes referir lo mismo. Lo que el Señor quiere es que en nuestras vidas haya el alimento espiritual, el manantial que no se agota. Nuestro Señor no se agota, de tal manera de que Él quiere que encaje bien en nuestras debilidades, en nuestras necesidades. Pero qué diferente es cuando nosotros tomamos la decisión, no, yo quiero cargar esto. No, yo estoy dispuesto a llevar sobre mis hombros esta carga tan pesada y nos atrevemos a odiar y nos atrevemos a determinar que nuestro carácter no necesita ningún ajuste. Dejemos que las manos del alfarero se posen sobre nosotros que somos esa masa. Permitamos que el Señor Todopoderoso nos dé la forma que Él desee.
Nuestro Señor no desentona con nuestra vida, a menos que nosotros querramos vivir en pecado. En otras palabras, el yugo que nos ofrece está diseñado para nuestras necesidades, está hecho a la medida. ¿Qué significa esto? Que nosotros tomemos el yugo de Cristo. Esto significa que nos decidamos someter voluntariamente a la persona de aquel que es apacible y humilde, apacible y manso, aquel que es gentil, aquel que es compasivo, aquel que se preocupa por nosotros. Significa que nos pongamos nosotros bajo su autoridad, que tengamos la determinación de unirnos a Él en un yugo. ¿Sabes qué? Qué diferente es cuando estamos unidos a Cristo. Cuando el compañero que llevamos en nuestras vidas es el Señor. Cuando nuestras fuerzas para las cargas tan pesadas del día a día no es sino la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. No es sino el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Recordemos, querido hermano, que al volvernos al Señor, que al bautizarnos recibimos el perdón de los pecados y también recibimos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. De tal forma que hoy no estamos solos en nuestro caminar, sino que el Señor se coloca el yugo junto con nosotros y vamos hacia adelante. Hay una ilustración que me pareció muy interesante y es acerca de un labrador, de un granjero, que él tenía su yunta de bueyes. Y cuando observa a una persona a esa yunta, se sorprende de que era desigual, es decir, uno de los toros era enorme, muy fuerte, y el otro era muy pequeño, apenas un novillo. Y este toro fuerte destacaba en sus dimensiones, obviamente físicas, y en su fortaleza del pequeño novillo que trabajaba a su lado. Una persona sorprendido al ver esta escena se acerca al granjero y tratando de observar a detalle lo que acontecía, le pide al hombre que detenga su carro para preguntarle algunas cosas. Y le dice, quiero que me digas cómo es posible que funciona esto. ¿Cómo es posible que no se va para un lado la yunta? Y el granjero le dice, ¿y sabes qué? Es que se llevan bien, es que se enganchan bien. Y sabes, cuando el Señor nos dice, toma mi yugo sobre ti, cuando el Señor nos dice, aprende de mí porque yo soy manso, porque yo soy apacible, Él quiere sujetarse ese yugo con nosotros. Él es el fuerte, nosotros no somos fuertes, nosotros somos tan débiles, nosotros somos tan frágiles. Necesitamos a nuestro Señor. Por eso hoy es importante recordar, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Queridos hermanos, ¿cómo podemos someternos al yugo del Señor? Hagamos a un lado nuestro orgullo, hagamos a un lado nuestra independencia, hagamos a un lado nuestra soberbia de creer que solos podemos vencer. Hagamos a un lado esos elementos que no nos traen más que trabajos, estrés, carga innecesaria. ¿Estamos hoy cargando eso nosotros o estamos dejando que el Señor sea el que lo haga? Necesitamos aprender del Señor cuando nos dice, aprendan de mí. Necesitamos reconocer nuestra necesidad de volver a ser instruidos, de volver a ser enseñados. Él nos llama a servir. Él nos llama a dar. Pero es muy diferente servir y dar con el Señor a servir y dar por el reconocimiento, a servir y dar por la remuneración. Eso no nos traerá más que desolación y aflicción. De tal forma, queridos hermanos, que el Señor está siempre con nosotros. El Señor está alando ese gran peso por nosotros. Es más, en este momento, sin que tú te percates, el Señor está alando grandes y pesadas cargas que hoy tenemos. Dice que llevemos nuestras cargas a Él y Él nos hará descansar. Dice que le llevemos a Él
y Él nos hará descansar. Definitivamente, hoy tenemos mucho que aprender. Descanso para el alma, solamente el Señor lo puede dar. Solamente Cristo puede traer esa verdadera y auténtica paz. Queridos hermanos, aprendamos del Señor. Y una escritura que quiero dejar presente en tu corazón, que está en Juan. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor es un vencedor. Nuestro Señor nos muestra el camino. Nuestro Señor nos da la solución. Queremos encontrar descanso para el alma, vayamos a nuestro Señor. Solamente en Él encontraremos dicha paz, encontraremos dicho descanso. Que a Dios sea la gloria, queridos hermanos. Muchísimas gracias por la atención prestada a este mensaje. Que la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Buenas tardes, amada iglesia, amigas y amigos. Soy Maridel Ayala, más conocida como Coco Ayala, 20 años después, ¿verdad? Hermanos, pues quería compartirles la buena noticia que este martes 22 de septiembre por fin mi fe fue restaurada. Mi Dios todopoderoso, bondadoso, tuvo compasión y misericordia de mí y me trajo de nuevo a su reino. Creo que todos los hermanos y hermanas que nos hemos ido de la iglesia hemos pasado por la parábola del hijo pródigo. En mi persona en particular, yo pienso que pasé por cada uno de esas circunstancias por las que el hijo pródigo pasó. Yo deseaba hasta los alimentos que se comían los animales. Hubo un momento que llegué así, un momento en que deseaba yo una caricia, una mano que me ayudara entre tanta soledad, tristeza y enfermedades. Pero Dios tuvo compasión de mí y me trajo de nuevo a casa, utilizando increíblemente a diferentes personas en mi vida. A mi hermana siempre empujándome a que regresara a la iglesia, a que orara, que siempre me pusiera en las manos de Dios. Yo sé que yo cuando estuve, porque duré mucho tiempo afuera, yo sentía que mi vida se iba apagando tanto físicamente como espiritualmente. Me sentía morir, sentía que no podía tener más un aliento de vida. Yo necesitaba de esa agua, de ese río de agua viva que viene solamente de nuestro Señor Jesucristo. Porque sí, fui la luz del mundo, fui la sal que le da el sabor, pero fui pisoteada, fui engañada, fui maltratada y todo por querer ser igual al mundo donde jamás pertenecí. Me costó mucho tiempo recapacitar y pensarlo hasta que acepté que necesitaba regresar, necesitaba estar a los pies de nuevo de mi Señor Jesús, porque yo sabía que en la casa de mi padre jamás me faltó nada, ni de comer, ni un buen consejo. Y decía, necesito que regresar y algún día voy a regresar. Llegó un momento, un día recibo una llamada de Carmen Valdés, con la cual estoy sumamente agradecida por su corazón, como Dios lo utilizó para llamarme y saludarme. Y ya ni me recuerdo de qué estábamos platicando, pero la plática era tan amena, yo estaba tan feliz de escucharla, que después quedamos de volvernos a hablar, y cuando me preguntó después que si quería restaurarme, que qué había pensado, y mi respuesta inmediata fue, era lo que yo necesitaba. Es lo que más deseo. Digo, si te confieso, yo he estado mirando videos de la iglesia ya hace tiempo, de sus devocionales, de actividades que tienen y de servicio, pero yo me sentía tan mal que ni tan siquiera ponía comentarios, ni decía que estaba yo ahí, no sabía cómo regresar, no, me sentía tan avergonzada, tan mal, pero empezamos a estudiar la Biblia y todo fue cambiando poco a poco. Yo veo cómo Dios utiliza increíblemente a las hermanas y cómo se dejan utilizar, ¿verdad? Como Carmen fue
ahí apoyándome, retándome, inspirándome, animándome, y fue como fueron llegando más hermanas. Llegó también Sandra, a la cual agradezco mucho porque yo sé que he estado malita y ella es una fiel guerrera. Ella ahí estaba en los estudios cuando podía, ¿verdad? Y al gran corazón de Susi, su ternura y su dulzura, esas palabras de ánimo es lo que mi corazón necesitaba. Muchas gracias, Susi. A Maru Ramos, porque yo sé que ella jamás ha dejado de orar por mí, que siempre se mantuvo en contacto por mí ahí en el Messenger, mandándome ánimos, y que me tenía en sus oraciones. A la familia Robles, a Checo, a su esposa Fabi, a mamá Esperancita, a Juanita, ay, ¿quién más? Y obviamente a mi amiga Ivette, mi fiel escudera. Te amo, amiga, gracias por ser tan fiel con Dios, gracias por ser fiel a mí, por apoyarme, por ayudarme, por ser una guerrera. Me inspiras mucho. Los quiero a todos. Y lo más les quiero decir, estoy un poquito emocional, que aquí estoy de nuevo, con muchas ganas de poder servirle a mi Dios. Los amo, iglesia.